Vamos a Santiago, capítulo 1, y no creo que pasemos más de un versículo, el versículo 19. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Lo tienen, queridos hermanos? Versículo 19. Gloria a Dios. Dice así la palabra del Señor. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Padre amado, tú que estás en gloria eterna, permite, Señor, que nosotros criaturas finitas, en esta noche tengamos el privilegio, Señor, de ser enseñados, adiestrados, instruidos en tu santa, bendita y eterna palabra. Señor, habla nuestras vidas, edifícanos en ellas, Señor, plántanos. En el nombre de Jesús lo pedimos en esta noche. Amén. Recuérdense que venimos hablando sobre pruebas y tentaciones. En el mensaje pasado estuvimos disertando sobre el tema de dónde vienen, de dónde proceden las pruebas y las tentaciones. Hoy el tema de esta noche es preparativos. ¿Cómo prepararnos para hacerle frente a las tentaciones y a las pruebas? Sin duda alguna, esta noche estamos frente a uno de los pasajes más hermosos de la palabra del Señor, donde Santiago usa un lenguaje descriptivo, un lenguaje tan descriptivo para que nadie quede en oscuras, para que nadie diga no supe de lo que Santiago está hablando, para que haya claridad del mensaje que Santiago nos quiere dar. Nos viene a hablar hoy de los preparativos que tenemos que debemos, diría yo, hacer para vencer la tentación, para salir victoriosos en la tentación, para pasar las pruebas y salir con las manos en alto, reclamando que el Señor estuvo con nosotros y nos sacó adelante. Esto es lo que Santiago hace en esta noche. ¿Cuáles son los preparativos que nos conducen a la victoria espiritual? Preparativo número 1. Santiago en esta noche dice
que el primer preparativo es ser prontos para oír. Ser prontos para oír. Casi siempre cuando nosotros mencionamos este versículo, estamos aplicándolo a cuando conversamos con las personas. Que tenemos que ser prestos para oír cuando conversamos con las personas. Mas sin embargo, dentro del contexto que Santiago está hablándonos, no se refiere a una conversación humana, sino que se refiere a oír la palabra del Señor, a ser prestos para oír, prontos para oír la palabra de Dios. Este es el consejo número 1, el cual, si no entendemos el versículo 21, no vamos a entender de qué está hablando Santiago. Santiago dice que la palabra del Señor tiene que ser implantada en nosotros para salvación del alma. En otras palabras, cuando asistimos a la iglesia y estamos oyendo la palabra de Dios, esa palabra tiene que estar penetrando. Esa palabra tiene que estar entrando. Esa palabra tiene que quedar sembrada en nuestra mente, en nuestra alma, en todo nuestro ser. Y la única manera, la única forma para que esta palabra quede implantada, para que esta palabra quede sembrada, es estar oyendo prestos la palabra del Señor, que no haya ninguna distracción, que no haya absolutamente nada que interfiera entre lo que Dios está hablando a mi vida y yo que estoy oyendo la palabra del Señor ahí sentado. Ese es el primer consejo que nos da Santiago, el primer preparativo, ser prestos para oír la palabra del Señor. Si una persona no escucha la palabra del Señor con atención, se va a divagar y no va a salir bendecido ni edificado con la palabra. ¿Saben ustedes que una de las mayores tentaciones que nosotros sufrimos o tenemos es vivir como nos da nuestra regalada gana? Es decir, de hacer lo que nosotros queremos, de no vivir de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra. Es más, en muchas ocasiones Dios viene y nos habla y Dios nos dice cuál es el camino a seguir, y rechazamos deliberadamente y voluntariamente lo que Dios dice en su palabra, porque queremos vivir como nos da nuestra regalada gana. Y por eso mismo, cuando se está predicando la palabra del Señor y hay algo que no nos agrada o que no nos gusta, simplemente hacemos oídos sordos y no queremos oír el consejo de la palabra del Señor, lo cual nos llevará a una vida de derrota, nos llevará a una vida de muerte espiritual, porque entonces, como no hay palabra en mi corazón, cuando la tentación llegue y viene a despertar mi concupiscencia, terminaré muerto, tal como lo dice Santiago, porque el pecado, después de que es concebido, da a luz la muerte. Gloria a Dios. ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando Santiago? Escuchen bien, por favor. Dice que, número 1, debe ser tardo para hablar, prestos para oír y tardos para hablar. ¿De qué habla Santiago? Que cuando estoy escuchando la palabra de Dios, aleluya, cuando me siento a escuchar la palabra de Dios, debo dejar a un lado lo que yo pienso. Debo dejar a un lado lo que yo creo. Debo dejar a un lado la filosofía de mi vida o el estilo de mi vida y dejar que la palabra de Dios penetre y llegue a lo profundo de mi ser. Mientras yo estoy pensando en lo que yo creo, es que así debería decir el pastor o así debería predicar el pastor, no voy a permitir que la palabra de Dios llegue a mi vida. Aleluya. Entonces, cuando dice que debo ser tardo para hablar, quiere decir que tengo que hacer a un lado mis ideas. En vez de insistir en mis ideas, en vez de estar allí cuando el predicador está predicando, mi mente está trabajando y dice: no, eso no es así, eso no puede ser de esa manera. Entonces estoy contradiciendo la palabra de Dios y no permito que la palabra de Dios llegue a mi vida, porque estoy poniendo una muralla, porque estoy poniendo un cerco. Aleluya.
¿Cuántos han venido a oír palabra de Dios? Aleluya. Si a eso vinieron, van a salir bendecidos. Segundo, que debe ser tardo para airarse o enojarse. Dos cosas quiere decir Santiago aquí. La primera, cuando decíamos que debe ser tardo para hablar, es que debo de dejar a un lado mi yo, mi pensamiento y mis ideas. Y ahora, cuando dice que debo ser tardo para airarme, aleluya, o enojarme, quiere decir, número uno, que no debo reaccionar con enojo con el predicador. ¿Entendió lo que dije? Ante lo que Dios dice en su palabra. Lo que Dios dice en su palabra acerca de la tentación y de la salvación, cuando Dios viene y habla y toca el callo o la llaga que me duele. No debo reaccionar con enojo. No debo ser presto para airarme, porque si en ese momento vengo y me enojo y la ira se apodera de mí, la palabra de Dios no va a ser el efecto deseado para lo cual Dios le envió ese día. Aleluya. Hay gente que cuando se predica se enoja, se molesta, y eso significa que Dios está hablando. Cuando la gente se enoja, y por eso hay una anécdota de Spurgeon que dice que llegó un estudiante donde Charles Spurgeon, que quería alistarse en el instituto bíblico donde él era el rector, y le dijo: ¿tú quieres ser predicador? Sí, quiero ser predicador. Muy bien, le dijo, ve y predica este fin de semana y me traes el reporte. Y cuando venía el predicador le dijo: ¿qué pasó con tu mensaje? Si el predicador decía todos estuvieron felices, Spurgeon lo mandaba a su casa y le decía: no, tú no eres llamado a predicar, porque no es posible que todos estuvieran felices, que todos estuvieran contentos. Si venía el predicador y decía todos se enojaron, decía también Spurgeon: no, vete para tu casa, tú no eres predicador. Pero cuando alguien venía y le decía, bueno, algunos estaban contentos con la palabra y otros estaban enojados, le decía: bienvenido al instituto bíblico, entra a estudiar, porque eso es un predicador llamado. El efecto que va a producir en su congregación es que algunos estarán contentos y otros estarán molestos, porque la palabra del Señor hará cualquiera uno de esos dos efectos. O la persona la recibe con gozo, porque el problema es que cuando la palabra llega y no está tocando algo de mi propia vida, yo estoy amén, aleluya. Pero cuando la palabra de Dios llega y está tocando algo de mi vida, ahí se terminan los amenes. ¿Entendió lo que dije? Ahí se acabó el gozo, porque está tocando algo que no quiero que me toquen. Pero cuando está tocando la vida de mi hermano o la vida de mi hermana, ahí estoy feliz. Habla más, Señor. Preacher boy. Aleluya. Entonces, ser prestos para oír y no enojarnos, porque algunas veces hasta nos enojamos con el predicador, porque nos está tocando, porque nos está hablando algo muy personal, algo de nuestra propia vida. ¿Qué sucede? Y en la vida práctica lo sabemos, que cuando uno se enoja, cuando uno se deja apoderar de la ira, la mente se cierra. Y cuando la mente se cierra, entonces ya no hay recepción de la palabra del Señor. Ya no hay manera de que los pensamientos fluyan. Y lo mismo sucede en una congregación cuando el enojo o la ira se apodera de mí. Por eso es que en algunas iglesias los esposos se sientan a un lado y las esposas a otro lado, para que por lo menos cuando estén en la iglesia no estén peleando. Y de esa manera la palabra del Señor pueda fluir libremente, porque algunos pasan peleándose casi todo el tiempo. Pero bueno, el punto es que yo no debo permitir que nada interfiera entre la palabra de Dios y mi persona.
que yo no voy a perder escuchar la palabra del Señor porque el que tengo a la par está hablando, o porque está jugando con el teléfono, o porque el otro se está peinando, o porque el otro se está durmiendo. Yo he venido a oír palabra de Dios y eso es lo que voy a recibir, palabra de Dios. No voy a permitir que nada me robe la bendición. Aleluya, aleluya. Lo tercero que dice Santiago es que se debe desechar toda inmundicia. Toda inmundicia. La idea en el griego es de quitarse la ropa sucia y hacerla a un lado. Esa es la idea. Que cuando la palabra de Dios está llegando, la palabra de Dios me está lavando. ¿Cuántos quieren que la palabra de Dios los lave, los limpie? Por eso que le dijo el Señor: ustedes ya estáis limpios por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios. Ya no necesitan lavarse porque ya están limpios con la palabra de Dios. La palabra de Dios nos limpia. Por eso cuando la palabra está llegando, es como que la palabra, óigame bien, pues está quitando toda la inmundicia, toda la suciedad. Así como cuando usted está lavando la ropa, claro, hay ropa que necesita un detergente todavía más fuerte para que le salga la mancha. Así hay vidas que necesitan más palabra, más fuerza en la palabra, para que sus vidas sean limpias y santificadas. Pero ahí está la palabra, lavando, 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 limpiando, quitando toda inmundicia. Aleluya. Limpiándonos y dejando aquello a un lado. Una persona que no se quiere despojar de su vida sucia y pecaminosa es una persona que está muerta. No quiere ser limpio, no quiere ser lavado. Y por eso es que algunos prefieren mejor estar distraídos o haciendo cualquier cosa. Es más, le puedo decir algo en esta noche. Algunos nada más están en el puro body, la pura carrocería, pero el motor, el alma de ustedes a saber dónde están. Algunos de ustedes están aquí a la fuerza, vinieron a la fuerza, vinieron nada más por hacer acto de presencia. Usted no vino a adorar a Dios. Yo espero que usted haya venido a adorar y glorificar el nombre del Señor, que no haya otro motivo por el cual haya venido en esta noche a la casa del Señor. Aleluya, aleluya. Entonces, cuando yo tengo ese tipo de actitud, la palabra de Dios no puede llegar a mi corazón. La palabra de Dios no puede llegar, porque no vine con el verdadero objetivo. Estoy hablando cómo hacerle frente a las pruebas y las tentaciones. Y para hacerle frente a las tentaciones, yo vengo aquí a recibir arsenal espiritual. Yo he venido ahorita al cuartel del Señor para recibir armamento, para salir de aquí equipado, salir con balas espirituales, salir con bombas espirituales, salir armado para hacerle frente a un mundo terrible que está afuera. Aleluya. Imagínense, usted anda muy hambriento, entra a un restaurante y solo llegó a sentarse y no comió simplemente porque ahí había algo que le disgustó, se disgustó, y usted con la terrible hambre que tenía y simplemente no comió porque se sintió mal por A o por B cosa. Iba a salir afuera del restaurante con un gran concierto de tripas, la 30 Sinfonía de Beethoven en la panza, porque por haberse enojado usted no comió en el restaurante. Lo mismo sucede en la casa del Señor. Venimos hambrientos, pero algunos salen igual porque no vinieron a lo que vinieron a comer. Estamos sentados a la mesa. Aquí hay un manjar servido para nuestro beneficio espiritual. Gloria a Dios. ¿Saben ustedes que la palabra inmundicia, hoy les voy a hablar así medio. En el griego es la palabra ruparia. Ruparia, ruparía, más bien ruparía, es la palabra griega, ruparía, que significa cera en los oídos. Cera en los oídos. Y usted conoce bien que una persona con cera en los oídos no puede escuchar, por lo menos no escucha bien.
y padece de un terrible dolor de cabeza. Me recuerdo de un amigo mío, pastor, que le dolía mucho la cabeza y el misionero había sido un paramédico aquí en los Estados Unidos y aquel era un gran dolor de cabeza, siempre estaba con dolor de cabeza. Le dijo, ¿sabes qué? Le dijo, tengo curiosidad, quiero examinarte los oídos. Y le examinó los oídos, le dijo, ¿cómo no te va a doler la cabeza, ingrato, si mira cómo tiene los oídos? Le dijo. Y le puso un taladro que esos que usan los que limpian los oídos, y le dejaba ir agua, y aquel gritaba del dolor. Pero cuando venían saliendo aquellos soquetes de cera, quedó con un terrible dolor en el oído. Pero al siguiente día, a los 2 días, estaba que adiós dolor de cabeza. Y lo tremendo, ahora sí podía oír. Necesitamos que Dios nos mueva la cera de nuestros oídos para que podamos oír la palabra de Dios. Aleluya, aleluya. Voy a hablar ahora metafóricamente. Hay algunos que se tapan con el pelo porque supuestamente están oyendo la palabra del Señor, pero lo que tienen metido es un audífono y lo que están escuchando es música. Usted no puede estar escuchando música y estar escuchando palabra del Señor. Usted no puede estar viendo su teléfono y viendo si ya le escribieron en Facebook. Olvídese que nadie le escribe. Olvídese que su teléfono nunca suena. Usted alabe a Dios porque es hijo de Dios, lavado con la sangre de Cristo. Si el teléfono no suena, si nadie le escribe, de todas maneras, dele la gloria a Dios. Aleluya. Muy bien. Ya no estemos sordos. Dice Santiago que no solamente hay que desechar la inmundicia. Cuando la palabra de Dios está llegando y nos está limpiando, está quitando toda la inmundicia. En otras palabras, tenemos que salir limpios de este lugar. Pero también habla de malicia. Habla de malicia. Aleluya. Toda inmundicia y abundancia de malicia, perversidad y maldad. Lo que está diciendo es que aunque la palabra de Dios nos quite la inmundicia y nosotros pensamos que ya estamos limpios. ¿Cuántos creen que ya están limpios? ¿Cuántos creen que ya están limpios? A ver, de verdad pues, ya están limpios, limpios por la palabra. La inmundicia ha desaparecido. Mas sin embargo, de repente la malicia brotará y la perversidad volverá a brotar. Y la maldad volverá a querer salir. Lo que está diciendo Santiago es que tenemos que estar siempre atentos. Y cada vez que sale es de apachurrarle, decirle, no malicia no sales, no perversidad no sales, no maldad no sales. Yo soy hijo de Dios, aleluya. Mi Dios es un Dios santo y tal como Él es santo, yo también debo ser santo. Aleluya. Esa parte como que no le gusta mucho. Aleluya. Oh, mi Dios, ayúdanos. El punto es que debemos procurar mantenernos limpios y puros. La palabra del Señor dice claramente que Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Sin mancha y sin arruga. Mancha y arruga son todas esas cosas de la carne que todavía están ahí vivitas en su vida, que todavía usted no ha permitido, o más bien Dios nos ha hablado no una vez, ni 2 veces, ni 3 veces. Dios siempre nos está hablando por su palabra. Pero aquí es donde vamos a entrar ya a la segunda parte del mensaje. Antes de llegar ahí, déjeme decirle algo todavía. Dice que debemos recibir la palabra de Dios con mansedumbre. ¿Cómo tenemos que recibir la palabra del Señor? Con mansedumbre. Esto quiere decir ser como un niño ante nuestro Padre, porque Dios es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos, nosotros somos sus niños.
y habla de sentarnos ahí con humildad, con discreción, callados, atentos a escuchar la palabra del Señor, así como cuando nos sentamos a un niño en la pierna y empezamos a contarle una historia y el niño hasta se queda dormido oyendo la historia que le estamos contando. De igual manera tenemos que estar con una sencillez y una humildad. Si usted está con aire de que usted sabe mucho, de que usted es una persona ya con un cierto nivel de conocimiento bíblico y a lo mejor dice lo que el pastor o lo que el predicador está diciendo, eso ya lo sé, usted no va a estar siendo edificado. Mas si usted se sienta como un niño sencillo, tranquilo, Dios le va a hablar por su santa palabra. Hay personas a las cuales Dios ya no les habla porque lo saben todo. Creen que lo saben todo, que están muy arriba en su nivel. Y por eso que el Señor dijo: si ustedes no se hacen como un niño, no podrán entrar al reino de los cielos. Entonces ya por eso dice: ya ni voy a la iglesia porque yo ni aprendo ya nada nuevo. Aleluya. Mire pues, si nuevas son cada mañana sus misericordias, también el Señor tiene cada día algo nuevo que enseñarnos en nuestras vidas. Alabado sea Dios. El punto es que hay que seguir el ejemplo de María, la hermana de Marta, hermanas de Lázaro, que cuando el Señor llegó, mientras la una estaba haciendo comida en la cocina, ahí estaba el Señor. Dije que ahí estaba el Señor. Y mientras el Señor estaba allí, ella estaba en la cocina y ella estaba haciendo otras cosas, mientras María estaba sentada a los pies del Señor oyendo la palabra de Dios. Aleluya. Y llegó Marta y le dijo: Señor, mira, mira esta aragana, mira, Señor, mientras yo les estoy echando toda la cocina, cocinando, arreglando esto, mira mi hermana aquí sentada a tus pies, dile algo, Señor. Le dijo: no, ella ha escogido la mejor de las partes. Tú has escogido estar en la cocina, pero ella ha escogido estar aquí a mis pies oyendo la palabra del Señor. Usted hubiera podido escoger quedarse hoy en casa. Usted hubiera podido escoger estar leyendo su Biblia en su casa o estar de rodillas en su casa, pero ha escogido lo mejor, estar oyendo aquí la palabra de Dios sentados a los pies del Maestro. ¿Cuántos dicen un gloria a Dios en esta noche? Aleluya, aleluya. Preparativo número 2. Esto va a doler un poquito más, porque hoy ya no voy a estarles predicando 45 minutos, 30 minutos y a la casa. El que aprendió, bueno, y el que no, pues también. Ser hacedores de la palabra de Dios. Ser hacedores de la palabra de Dios, no solamente oidores. ¿Oyó lo que dije? Porque no basta con oír y conocer la palabra de Dios, sino que hay que vivir y practicar la palabra de Dios. Y por lo menos vamos a aprender 3 cosas en esta noche. Hay personas que se la pasan sentados oyendo y oyendo y oyendo y oyendo, y sus vidas las mismas vidas. Y pasan los meses y pasan los años y el mismo estilo de vida, y oyen palabra en la iglesia, y oyen palabra en sus carros, y oyen palabra en sus casas. Tienen la radio allí prendida las 24 horas, duermen con la radio prendida, duermen con la televisión cristiana prendida, y tienen la misma vida. Nunca hay un cambio, nunca hay crecimiento. No se trata nada más de saber o solo conocer o solo oír. Hay que practicar la palabra de Dios. Aleluya, aleluya. Dice Santiago que la persona que solo oye y conoce la palabra de Dios se engaña a sí misma.
Si alguna persona cree que nada más tiene que venir, oír, sentarse, conocer palabra, aleluya. De hecho, hay muchos que conocen mucha palabra y a esos el Señor le dice: ve, tú ya es lo mismo, hombre. Practica lo que sabes, porque bienaventurado el que oye, pero más bienaventurado el que hace. Entonces, aquel que oye y conoce y no practica se engaña a sí mismo. Se autoengaña. Se autoengaña como aquel que le pone recortes de periódicos a su cartera para que la cartera se le vea bien abultada. Se autoengaña como aquel que anda una medalla que tiene que sacarle brillo con esas pastas metálicas para querer aparentar que es oro y no es oro. Aleluya. Se autoengaña pensando que puede engañar a otros, pero él mismo se está autoengañando. Aleluya. Y pudiera hoy avanzar un poquito más, pero voy a tener misericordia, porque la palabra del Señor a mí me dice que no tenga un concepto más elevado de mí mismo que el que debo de tener, y que debo considerar a todos los demás, mis hermanos, como superiores a mí mismo, que debo ver a los demás hacia arriba y yo sentirme abajo. Nosotros somos los contrarios, siempre estamos viendo a dónde, hermano, cómo están las cosas allá abajo. ¿Cómo le va, hermano, allá en la llanura? Más o menos, hermano. ¿Y usted, varón? Pues yo siempre a las alturas, varón, bendecido, prosperado y en victoria. Todo el tiempo está bendecido, prosperado y en victoria, y viene saliendo de que el diablo le acaba de dar una tremenda revolcada. Anda la nariz rota, anda quebrado, y dice que anda bendecido, prosperado y en victoria. De goma anda. Aleluya. Entonces no quiere aceptar su realidad y se autoengaña. Se autoengaña. Esta vida no es de engaños. Aquí hay una realidad, y cuando usted está consciente de esa realidad, entonces Dios puede obrar en su vida. Alaban a Dios, hermanos amados. Lo que estoy diciendo es que si usted viene, oye la palabra de Dios y luego sale a enfrentarse a ese mundo afuera, solamente la oyó. Es más, cuando usted la oyó, es probable que usted dijo: ay, esa palabra es para mí. Señor, me estás hablando. Y usted sabe que tiene que hacer algo con esa palabra que Dios le está hablando. Pero ya cuando salió, se levantó de la silla y salió allá donde están los tamales, donde están las donas, se le olvidó la palabra de Dios, y entre conversación y conversación, saludo y saludo, apretón de mano, se le olvidó que usted acaba de tener un trato con Dios. Aleluya. Ese es solamente el que oye. El que oye. Y si ya se le olvidó de aquí afuera, imagínese cuando llegue a la casa este bandido. Imagínese cuando llegue a la casa. Si ya de aquí afuera se le ha olvidado, ¿cuánto más cuando llegue a la casa? Aleluya. Poderoso es Dios. ¿Sabe qué? Le voy a decir algo. Muchas personas creen que por venir y estar sentados en una silla y estar ahí supuestamente como que están oyendo la palabra del Señor, Dios los va a aceptar. Creen que eso es suficiente, venir, estar sentados oyendo palabra de Dios. Creen que eso es suficiente. Y lo voy a decir una verdad en esta noche: Dios no lo va a aceptar por venir a oír la palabra de Dios. Eso es bueno, oír la palabra del Señor es bueno. Pero si Dios nos va a aceptar es por venir a oír palabra de Dios y luego practicar esa palabra de Dios. Por eso es que Dios nos va a aceptar, porque la palabra de Dios tiene que producir en nosotros arrepentimiento.
Y la palabra arrepentimiento es dejar de hacer aquello que ofende a Dios, alejarnos de lo malo y volvernos hacia Él y vivir para Él. Aleluya. La palabra de Dios tiene que llevarme a un crecimiento de fe, de creer en Dios, de creer en Dios. Y cuando creo en Dios, yo tengo confianza en Dios y vivo para Dios. ¿Entendió lo que dije? Aleluya. Así que por venir a la iglesia y ponerme mi mejor vestido y mi mejor pantalón y venir a la iglesia, escuchar y luego salir, pienso que por eso Dios me va a aceptar. Me equivoco. Me equivoco terriblemente. Yo creo que este es un momento crucial en la vida cristiana, porque hoy, este tiempo, el diablo está queriendo engañarnos con programas, con entretenimiento que parece ser palabra y no es palabra, parece ser de Dios y no es de Dios. Un lugar, escuchen bien lo que voy a decirles, pues escuchen bien. Si usted va a X evento donde el énfasis es música, música y música, y no es la palabra, ese evento no puede ser de acuerdo a lo que la palabra del Señor dice. Porque lo más importante a lo cual vamos a una iglesia no es a escuchar un concierto de música y a danzar hasta que se nos caiga el pelo. Lo más importante en un evento espiritual es la palabra de Dios, porque lo que limpia, santifica y afirma nuestra vida es la palabra de Dios. La música tiene su parte, pero no es la primordial. Lo primordial es palabra de Dios. Pero hoy es un tiempo donde Satanás quiere engañarnos con supuestos de que algo es espiritual y no lo es, que algo es de Dios y no lo es. Aleluya. Yo digo que lo más indispensable en mi vida, lo que nada puede ser sustituido, es la palabra. Hay dos cosas que nada puede sustituir en mi vida: la oración y la palabra. La oración y la palabra. La oración es mi oxígeno y la palabra es mi comida. La palabra es el manjar, como dulce miel a mi paladar, así lo decía el salmista. Gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya. Y por eso mismo yo quisiera que usted les preguntara, por ejemplo, a los hermanos que tienen la par suya, ¿cuánto leen palabra de Dios? ¿Qué tantas palabras de Dios saben? ¿Qué tanta palabra de Dios? Cuando vienen las tentaciones y cuando vienen las pruebas, no creo que eso le va a ayudar cuando vengan las pruebas y las tentaciones. Definitivamente no le va a ayudar. Quiero caer como lluvia. A ver si es cierto que cuando viene la prueba y cuando viene la tentación, cuando se le aparece el diablo, a ver si los cantos le van a ayudar. ¿Sabe qué le va a ayudar? Palabra de Dios, palabra de Dios, palabra de Dios, palabra de Dios, palabra de Dios. Esto es lo que le va a ayudar a estar firme. Y por eso es que Santiago dice: sed prestos para oír, ¿qué? La palabra de Dios. Bendito sea su santo nombre. Aleluya. Dios no nos acepta por lo que confesamos, sino por el arrepentimiento que se produce cuando oímos la palabra del Señor. Dios nos acepta cuando nos volvemos a Él, cuando vivimos para Él, cuando Él ocupa el primer lugar en nuestras vidas. Segundo, la persona que solo oye y conoce la palabra, pero se olvida de lo que ha oído. Si yo les preguntara a ustedes, a ver, ¿qué prediqué el viernes pasado? Les aseguro que a muchos se les olvidó lo que prediqué el viernes pasado. Y se preguntara, ¿qué prediqué hace 2 viernes? Mucho menos, pastor, si apenas me acuerdo de lo de ayer.
Porque somos oidores olvidadizos. Aleluya. Entonces dice Santiago y pone el ejemplo que la persona así, que no practica lo que aprende, y usted sabe que cuando uno no practica lo que aprende se olvida. Y tiene que volver otra vez al libro. Tiene que volver otra vez a YouTube para que le dé los tutoriales cómo hacer aquello que usted ya sabía cómo hacerlo. Porque se le olvidó cómo conectar un cable de audio. Me tiré esta semana 16 horas completas para poder arreglar el sonido de la iglesia. Cosas que yo antes sabía, pero que se habían olvidado, y se me habían olvidado por no practicarlas. Y todo lo que uno no practica se le olvida. Lo mismo a la palabra de Dios. Si solamente escucho pero no practico, la palabra de Dios se va a olvidar. Y el diablo es un experto en que olvide la palabra de Dios. Él no quiere que tenga la palabra de Dios aquí metida en mi cabeza y en mi corazón. Aleluya. Porque él sabe que cuando llega y usted le sale, escrito está. Así como el Señor Jesús, escrito está. Al diablo no le gusta escuchar esas palabras. Escrito está. Pero si usted no conoce la palabra del Señor, usted no puede salir diciéndole escrito está. Aleluya. Entonces dice Santiago que esto es como la persona que se mira en el espejo. Y que cuando se mira en el espejo, aleluya, que se considera un espejo su rostro natural. Y usted, especialmente las sisters, ¿verdad? Las hermanas, que se ven en el espejo, ¿eh? Y ahí está. Y que el mechón que el otro mechón allá, y ahí están. Pero de repente se da cuenta que tiene que hacerse algo. Pero en el que hacer se le olvida. Y sale, se vio en el espejo, pero se le olvidó que tenía que hacer algo. Aunque hay cosas que ya no se pueden hacer. Por mucho que se haga, va a ser lo mismo. Aleluya. Yo por eso mejor, mire cómo me corto el pelo, que allí no me ando peinando, no me echando nada, solo ya estoy listo. Bueno, lo que estoy diciendo es que verse en un espejo. Y hace poco yo me vi en un espejo y yo le dije, qué delgado me veo en ese espejo. Porque me vi delgado. Vaya, dije, he adelgazado, esta enfermedad me ha hecho adelgazar. Y me dijo la persona, no, pastor, es que esos espejos así son. Le dije, ¿cómo que así son? Sí, me dice, es para que uno no se vea muy gordito. Le ayudan para verse un poquito más delgados. Y le dije, entonces, ¿usted ha comprado este espejo para verse más delgado? Sí, pastor. Sí, pastor. Le dije, usted se está autoengañando. Porque en el espejo usted se ve como de 180 libras. Pero en la realidad usted pesa como 200. ¿Cuántas? Le dije, 30. Más o menos, pastor. Yo alegre porque me veía como de 150, 160. Dije, wow, qué milagro. Aleluya. No podemos engañarnos a nosotros mismos. Tenemos que permitir que Dios nos hable. Y que cuando Dios toca algo en nuestras vidas, hay que sacar de nosotros toda la inmundicia. Aleluya. Aleluya. Una de las cosas que yo más me cuidaba cuando era joven, del lugar donde yo era de los pellejitos que dejan los frijoles en los dientes. Porque uno allá come mucho frijol, come frijol en la mañana, frijol al mediodía y frijol en la tarde. Y frecuentemente mi primo me está diciendo, porque yo pelando las hachas y con las grandes cosas negras en los dientes. Y mi primo decía, aleluya. Entonces, la palabra del Señor es lo que hace. En la palabra del Señor nosotros nos vemos como un espejo. Usted puede pensar que usted es una cosa, mas cuando se ve en la palabra usted se da
cuenta realmente quién es. Alaban a Dios en esta noche. Pero dice Santiago que la persona que oye y practica, es decir, hace la palabra de Dios, esa es bendecida. Esa es bendecida. Esos somos los de Benecer. Esos somos los de la iglesia cristiana de Benecer. Supongo que sí, ¿verdad? Dicen amén a eso. Que practican la palabra de Dios, que hacen lo que la palabra del Señor dice. ¿Sabe que la palabra que Santiago usa aquí, refiriéndose a la palabra, le llama la ley perfecta? Léalo. La ley perfecta de la libertad. Porque hay una sola manera que las ataduras del pecado sean rotas, y es con la palabra del Señor. La palabra del Señor tiene poder para romper las ligaduras del pecado. ¿A cuántos Dios los ha hecho libres por la palabra de Dios? Hay una bendición de leer la palabra, pero permitir que la palabra penetre, porque de eso está hablando Santiago. Está hablando que para vivir una vida victoriosa, yo tengo que venir a la iglesia y sentarme para que la palabra del Señor sea implantada en mi corazón. Que cada vez que vengo, la palabra del Señor tiene que quedar sembrada en mi corazón. Esa palabra está fuerte, la palabra implantada, porque cuando la palabra va a ser implantada tiene que decir que tiene que hacer a un lado un montón de cosas. Así como cuando estamos plantando una planta y tenemos que abrir un hoyo y hacer hoyo y sacar cosas para poder meter la planta, así cuando la palabra va llegando tiene que ir haciendo a un lado todo aquello para que la palabra sea sembrada en nuestro corazón. Aleluya. Y ahí es donde duele. Ahí es donde duele. Aleluya. La palabra de Dios es la ley de la libertad. ¿Por qué es necesario vivir en la palabra? Porque es la única manera de vivir una vida victoriosa. Cuando usted se acuesta leyendo la palabra de Dios. ¿Cuántos de ustedes se acuestan leyendo la palabra de Dios? ¿De veras? Y usted amanece leyendo la palabra de Dios. Usted no sale a la calle sin haber leído unos cuantos versículos de la palabra de Dios. Entonces, cuando usted va en la calle manejando, lo que usted lleva ahí es palabra de Dios. ¿Qué sueña usted en la noche? ¿Un toro que lo va siguiendo? ¿Un callejón sin salida? Aleluya. Que lo quieren golpear. Tenemos unos sueños raros, algunos, producto de lo que hay en nuestra cabeza. En nuestra cabeza, y aquí termino. Cuando digo nuestra cabeza, en nuestra mente, aquí hay temores, aquí hay miedos, aquí hay ansiedades, aquí hay perturbaciones, aquí hay cosas del pasado que están haciendo su trabajo. Y solo hay una manera de que esto vaya haciéndose a un lado. Cuando yo le estoy metiendo palabra de Dios, 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 palabra de Dios. Y la palabra llega, los miedos se van, las ansiedades se van, los temores se van cuando le está llegando la palabra de Dios. Entonces aquel que era débil, aquel que no tenía fe, leyendo la palabra de Dios, adquiere fe. Aquel que creía en Dios pero con una fe y confianza débil, llega a ser fuerte creyendo en la palabra de Dios. Aleluya. Por eso dijo el Señor: si sabéis estas cosas, bienaventurados soy.
si las hiciereis, si las ponéis en práctica. Porque el mundo pasa y todos sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Póngase de pie en esta noche. Póngase de pie en esta noche y dele un fuerte aplauso al Señor en esta noche. Que la palabra de Dios se vaya implantada en nuestros corazones. Y a partir de hoy, siempre que usted venga, venga con esa actitud de oír palabra de Dios. Padre, te damos gracias por este hermoso pasaje de Santiago, Señor, que nos vino a ubicar, Señor, sobre el verdadero significado de esos versículos. Cuando tu palabra dice que hay que ser prestos para oír, tardos para airarnos, refiriéndose, Señor, a tu santa y bendita palabra. Yo te pido por cada uno de mis hermanos, por todos los jóvenes, los ancianos, las mujeres que están en el campamento, Señor, que tú puedas bendecirlos en el nombre maravilloso de Jesús. Permite, Señor, que salgamos bendecidos en esta noche y que podamos practicar lo que tu palabra nos ha enseñado. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Esta noche